¿Qué hacer en Valencia este fin de semana? Aquí te dejo algunos de los mejores planes para hacer este finde. Iniciamos con la Feria de Atracciones de Navidad, que ya está funcionando en la zona del puerto en la antigua estación del Grao. Cuenta con más de 20 atracciones para todas las edades, puestos de comida y un ambiente navideño. Estará abierta solamente los fines de semana y después del 18 de diciembre abrirá también entre semana. Este fin de semana llega la Feria del Automóvil a la Fira Valencia, con más de 1000 vehículos nuevos, 0 kilómetros y de temporada. También habrá vehículos seminuevos. Contará con más de 50.000 metros cuadrados y 42 marcas oficiales. La entrada cuesta 6 euros con compra online y 8 euros en taquilla. En Paterna se hará el encendido de las luces navideñas con música, actividades y el alumbrado oficial que inaugura la temporada navideña en el municipio. Será este viernes 5 a partir de las 17:30. Y continuando con la Navidad, ya están los belenes en el centro de Valencia. Algunos de los más importantes son el del Salón del Cristal del Ayuntamiento, el del Mercado Colón, el de Nuevo Centro y el belén tradicional de la Plaza de la Reina, junto a la Catedral. Para los amantes de la ropa vintage, vuelve Billy's con piezas de segunda mano a 9 euros, contando con gran variedad de zapatos, pantalones, chaquetas y camisas de las mejores marcas a muy buenos precios. La entrada es libre. Este sábado continúan los piromusicales navideños disparados por la pirotecnia valenciana en la Plaza del Ayuntamiento. Así que si no lo has podido ver, este fin de semana tendrás la oportunidad para disfrutarlo. A la Plaza de la Reina llega el mercadillo navideño con artesanías, decoración, regalos y productos de todo tipo. Además, el domingo tendremos otra edición de Vals al Carrer, esta vez en la Plaza de los Fueros. Grupos de danza tradicional valenciana llenarán la plaza de música, bailes y folclore. El espectáculo iniciará a las 10:30 y terminará a las 13:30. La entrada es libre. Y recuerden que este domingo es la Maratón de Valencia, así que habrá cortes de tráfico en gran parte de la ciudad, muchas líneas de la MT estarán suspendidas o desviadas y el servicio de tranvía también sufrirá alteraciones. Si vas a salir de casa es muy importante revisar los itinerarios para no quedar atrapados en medio del maratón.